Soy doctora, especialista en obesidad. Soy doctor, especialista en psiquiatría. Los dos trabajamos para mejorar el estilo de vida de nuestros pacientes, el nuestro y de nuestra gente. La medicina no es una receta de cocina. A todos nos funcionan cosas diferentes. Entérate aquí en Bajo ninguna receta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a traer un tema bastante controversial, bastante de moda, que hay capítulos en South Park, las Kardashian, todo el mundo está hablando del tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Que son los medicamentos para la pérdida de peso, pero específicamente análogos del receptor GLP-1, o sea, ahorita se puede decir, Ozempic y ese estilo de cosas, ¿no? Entonces, el formato del capítulo de hoy, como no queremos que sea una clase de medicina y nos podamos explicar, ¿no?, así el cerebro y cómo funciona una medicina, queríamos usar las preguntas más frecuentes que recibimos. Que nos hacen como que en el día a día, porque hasta a mí me las hacen, ¿no? Sí, de que en la consulta. En la consulta de terapia o en la consulta de psiquiatría. En redes también, ¿no? Como que claro, lo que la gente pregunta más de esto. Entonces, son como las preguntas más frecuentes que las pusimos como en unos subgrupos y ahorita las vamos a ir respondiendo poco a poco. Y pues nada, esperemos, obviamente si tienen alguna duda adicional, por supuesto que la pueden poner y tal vez en algún reel o en algo así les podamos como írselas respondiendo, ¿no? Pero tratamos de agarrar las preguntas más frecuentes, lo que más nos hacen, ¿no? Y la primera, y creo que la más importante, es usar, y más que una pregunta, es una declaración, ¿no? Una falsa creencia. Una falsa creencia, o sea, de usar Ozempic, usar medicamentos de este estilo, es hacer trampa. Ok. Primero vamos a empezar solo para definir rápidamente la parte de los medicamentos y saber de qué estamos hablando, que aunque usted no lo crea, el Ozempic no es un medicamento para perder peso. Se puso muy de moda porque ha sido mal utilizado de esa manera y esto creo que mucha de la moda que estalló fue justo, creo que era Kim o no sé qué Kardashian, de que en el Met que se inyectó quién sabe cuánto tiempo, que porque la cintura del vestido era así, ¿no? Y tenía que entrar. El tema es, ¿puedes perder peso con Ozempic? Sí. ¿El Ozempic es para pérdida de peso? No. La pérdida de peso es un efecto secundario, pero el real objetivo de usar Ozempic es para control de diabetes o prediabetes, pero por el mecanismo en el que funciona esta medicina, hace que perdamos peso. Entonces, el mecanismo en el que hace que nosotros se controle la glucosa, el azúcar en la sangre y perdamos peso es gastrointestinal. Entonces, ya sabemos que el control de la glucosa en alguien con diabetes o prediabetes depende mucho de lo que comemos primero, ¿no? Entonces, tiene un efecto en cerebro que hace que nos quite antojos, nos quite el hambre y nos dé saciedad. Y luego en el estómago lo que hace es que como este medicamento, la semaglutide, el liraglutide, los análogos del receptor GLP-1, que son estos plumitas que se inyectan, son para retrasar el vaciamiento gástrico, o sea que los alimentos se queden más tiempo en el estómago. Eso hace que cuando se está absorbiendo la glucosa de los alimentos, el azúcar de lo que comemos, no se haga un pico muy elevado de glucosa en la sangre, y esto insulina también, sino que se haga como una mesetita, una pequeña elevación. Por eso sirve para tema de diabetes y prediabetes, porque no es que te vaya a bajar el azúcar, sino evita que se eleve en estos picos de después de comer, ¿no? Y eso justamente también hace como que se mantenga, como es una meseta, que diga, pues sigo estando lleno o sigo con saciedad después de... Claro, porque el alimento se va a quedar ahí, ¿no? O sea, en vez de que se quede 30 minutos la comida en el estómago, se va a quedar 2 horas. Entonces sientes que acabas de comer, pero comiste hace 2 horas, ¿no? Y eso modifica mucho nuestras conductas alrededor de la alimentación, porque parte muy importante de cómo regulamos el por qué comemos es a través de la hormona de saciedad y sus efectos, como sentimos, gástricos y en el cerebro, ¿no? El Ozempic hace esto, pero el Ozempic llega a una dosis que en esa dosis no se ha visto, digamos, la mayor pérdida de peso, pero es semaglutida, es la misma molécula. La marca que sí es para pérdida de peso de esa molécula, primero no la tenemos en México, entonces olvidémonos, ¿no? Se llama Wegovy. Esa sí llega a la dosis en la que se ven buenos efectos en peso porque sirve más para esto que para diabetes, ¿no?
Y en México no tenemos semaglutide, o sea, el Ozempic es dificilísimo conseguirlo y luego la gente ya, o sea, se tienen que parar los tratamientos por esto. Y en México tenemos otra marca, digo, otra molécula que es como un primo de este, son del mismo grupo, que se llama liraglutide, ¿no? Y de este también hay dos marcas, que una marca es para diabetes y otra marca es para obesidad. Entonces, sí es el mismo medicamento, pero ¿con qué fin lo usamos, no? Entonces, el Ozempic no es para perder peso, es para prediabetes o diabetes. Esa es la parte importante, como que el marco contextual de... Exacto, así empieza a saber de qué estamos hablando, porque estamos hablando de este grupo de medicamentos que comparten estos efectos clínicos. Entonces, cuando alguien dice es hacer trampa, se refiere a que con estos medicamentos vamos a presentar una pérdida de peso, porque vamos a tener menos hambre, menos antojos, no quiero comer tanto, ¿no? Hay gente que me dice, yo me tenía que comer un pan todos los días después del café porque tenía, y me empecé a poner el medicamento y como que se me fue esa necesidad de, ¿no? La ansiedad por comer. Y aparte, la reducción de las porciones. Cuando estamos desayunando, comiendo, cenando, mi plato, ya no me puedo acabar lo que antes me acababa. ¿Por qué? Porque tengo una hormona de saciedad que me estoy inyectando que me dice que ya estoy llena, ¿no? Entonces es difícil comer de más. Y estos son los efectos beneficiosos del medicamento en alguien con sobrepeso u obesidad que tenga la indicación de usarlos, porque no son para todos. Pero entonces cuando dicen es hacer trampa, parece que estamos ignorando o que no estamos tomando en cuenta que la obesidad y el sobrepeso son enfermedades, ¿no? ¿Cuándo sí sería hacer trampa? Si yo le dijera a Víctor, ay, tengo una boda y me quiero poner el vestido que me ponía hace 5 años, que ya no me cierra, y me lo voy a inyectar, ¿no? Pues no, o sea, estás mal utilizando. Exacto, estás mal utilizando un medicamento, ¿no? Entonces, eso sería hacer trampa, porque pues yo ahorita no tengo una enfermedad que requiera un medicamento. Entonces estoy abusando de esto. Y pues esto es el tema de las Kardashians, ¿no? O sea, bueno, habría que revisar su estado de salud completo, pero parece que por salud no fue, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí sí sería hacer trampa, ese es un mal uso, porque pues, ¿qué onda, no? Y tengo pacientes en Estados Unidos que me dicen que se lo compraron a la cosmetóloga. O sea, ya hay lugares en Estados Unidos que no son ni farmacias y te venden el medicamento así nada más y la gente se lo está aplicando así nada más, como si fuera a comprar, o sea, pintura de uñas. Como en South Park, ¿no? Como en South Park. Entonces, ahí sí está cañón porque no está llevando un tratamiento de salud y porque estamos ignorando que es un medicamento que puede tener efectos adversos. Claro. ¿No? Y eso es bajo el riesgo de quien se lo quiera poner así. Y técnicamente bajo el riesgo de quien se lo recomienda, o sea... Finalmente, es que, por eso deberías de ir con alguien. Y aparte alguien que sepa, porque, o sea, a mí me han preguntado, oye, ¿no me lo puedes iniciar tú? Y yo no tengo ni idea de cómo iniciarlo, de las dosis, de cómo empezarlo, o sea, no. Sí, y aparte el problema es que ni siquiera quien se los inicia en estas clínicas como cosméticas o donde sea en Estados Unidos, ni siquiera les da una receta. Sí, y ni siquiera son médicos. Ni siquiera son médicos o son médicos estéticos, o sea, como que no... Como que tú vas, te das un facial y te dicen, ¿quieres perder peso? Compra esto, ¿no? Y entonces ahí ya viene el riesgo, de que si te pasa algo con el medicamento, pues ¿a quién le vas a ir a preguntar? O responsabilidad de quién va a ser, pues tuya, ¿no? Listo, no hay nada más. Entonces, la parte de hacer trampa sería que alguien no reconozca que la obesidad es una enfermedad y que requiere de un tratamiento, ¿no? Estas ideas o pensamientos de ponerte algo que te ayuda a perder peso es trampa porque lo deberías de hacer tú, ¿no? Deberías de comer bien, deberías de hacer ejercicio y con eso vas a perder peso. Usualmente modificar algunas conductas puede resultar en alguna pérdida de peso, pero ya sabemos que esto puede variar de persona a persona y en personas con obesidad, que se les ha dado un estilo de vida saludable para que lo lleven y se les monitorea y todo, se ha visto que esta pérdida de peso puede ir entre el 5 y 15% en los que más pierden, pero podemos estar en el 5%, ¿no? O menos de esto. Entonces, hay gente que por el grado de obesidad que tiene, requiere una pérdida de peso mayor para poder tener salud, ¿no? O sea, hay personas que por el peso que tienen no pueden abrocharse los zapatos, ¿no? Entonces no tienen calidad de vida y requieren de un tratamiento que ayude esta pérdida de peso y que la soporte para que ellos puedan hacer su estilo de vida saludable. O sea, no se cancela el comer saludable y hacer ejercicio si te estás poniendo este medicamento, al contrario, ¿no? Pero van a llevar este estilo de vida saludable y también va a haber un medicamento
que va a tratar de contrarrestar lo que ya está alterado en su cuerpo que los predispone a una ganancia de peso. Ese es el hacer trampa, es no saber que alguien que vive con obesidad, su cuerpo ya tiene cambios que le hace ganar y ganar y ganar peso, y mucho de esto no está en sus decisiones, ¿no? Siempre vamos a trabajar en el estilo de vida, pero no es hacer trampa utilizar un medicamento. Es como decir, bueno, si tienes hipertensión, ya sabemos que con la dieta te puede bajar un poquito la presión arterial, con el ejercicio te puede bajar un poquito. Entonces, arréglatelas. Tú puedes y dale, ¿no? No te voy a dar ningún medicamento, pues no seas tramposo. ¿Quién va a decir eso? Porque sabemos que si se te sube la presión, pues te va a dar una embolia, te va a dar un infarto, se te van a fregar los riñones, ¿no? O sea, como reconocemos la hipertensión como una enfermedad, es, no, tu pastilla. Claro. La obesidad es lo mismo, ¿no? Lo mismo la diabetes, o sea, son enfermedades que requieren de un estilo de vida saludable para tener un mejor control y un mejor pronóstico, que nos vaya bien a largo plazo, y también requieren un medicamento, ¿no? Entonces, es lo mismo con la obesidad, y no es hacer trampa en alguien que está buscando atención médica, que está llevando el estilo de vida que se requiere, etcétera, etcétera, para que el medicamento tenga buenos efectos. Entonces, no es hacer trampa usar medicamentos. Justo, y voy a hacer una mini acotación, lo mismo pasa con la depresión y la ansiedad, o sea, como muchas veces no se reconocen como, no, es porque no le echas ganas y esas cosas, pues no se reconocen todos los cambios biológicos que existen, ¿no? Entonces pasa lo mismo con mis pacientitas, ¿no? En este sentido, cuando uno considera que requiere una cuestión farmacológica, ¿no? Sí, porque es como que échale ganas. Échale ganas, ¿no? Pues, como que, ay, es que ella es tristona, como que es floja, no quiere hacer nada. Pues no, tenemos enfermedades. Exactamente, ¿no? Claro. Otra pregunta que sale mucho es que, pues, da cáncer, ¿no? O sea, es malo porque a largo plazo, pues, puede dar como que especialmente cáncer en la cuestión tiroidea, ¿no? Ok. Cáncer de tiroides. Esto se reportó en un estudio. Estos medicamentos, o sea, este tipo de medicamentos que estamos platicando, se aprobaron desde 2005 por la FDA. O sea, no son nuevos, ¿no? Llevan 20 años con nosotros. 20 años en el mercado. Exacto. Entonces, en todo este tiempo que han estado los medicamentos, solo un estudio reportó mayor incidencia de cáncer de tiroides, pero era un tipo de cáncer que es cáncer medular. O sea, no cualquier cáncer de tiroides, ni un nódulo, no. Entonces, en ese estudio, cuando se trató de hacer el análisis de por qué lo reportó ese estudio y ningún otro estudio lo ha podido reportar en 19 años, algunas especificaciones que se vieron era que ese estudio era hecho por endocrinólogos, los que veían a los pacientes. Y los endocrinólogos tienen la mayor pericia o disciplina de poder tocar muy bien la tiroides, porque no es una exploración tan sencilla de hacer. Y entonces, ese fue lo que creyeron ahí que fue el sesgo, ¿no? Que dijeron, bueno, como ellos estaban en cada consulta revisando la tiroides de los pacientes, pues detectaron más ese cáncer, pero no necesariamente se demostró una asociación con el medicamento de la pérdida de peso, porque 19 años de investigación no han podido volver a revisar que haya esto, ¿no? Entonces, y hay que saber que la relación entre la obesidad y el cáncer es muy importante, es decir, la obesidad está relacionada con aumento de riesgo de presentar 13 tipos de cáncer, que es bastante, ¿no? Entonces, se ha visto también, cuando se empezó a definir este riesgo, ¿no? Dijeron, bueno, ¿será que al revés? O sea, si mejoramos la obesidad, baja este riesgo de tener cáncer, que era asociado a la obesidad, y se ha visto que sí. Entonces, hay estudios ahora que hablan de este tipo de medicamentos para perder peso con disminución de riesgo de cáncer, porque de manera indirecta hace esto porque te hace perder peso, mejora esta enfermedad que es la obesidad, que te predispone a cáncer, ¿no? Entonces, hablando riesgo-beneficio, pues si vas a prevenir 13 tipos de cáncer con un medicamento y solo una vez en 20 años alguien vio que podía tener cáncer de tiroides, pues la verdad sí se justifica, ¿no? Utilizarlos sí tienen un buen beneficio, y la única precaución que tomamos es que si tú tienes antecedente de cáncer medular de tiroides o algún familiar directo, podemos usar otro medicamento. O sea, porque tomamos la precaución. Pero no es que como que, ay, se lo estoy dando a todos y a todos les estoy dando cáncer. No pasa así. Justo. Ok, el siguiente es muy interesante porque, o sea, no solo creo que te lo hacen a ti, también cuando
estamos ya trabajando en conjunto, me dicen, oye, es que no quiero depender de una pastilla para mantener, o sea, o para disminuir eso, ¿no? Y eso me lo preguntan luego también a mí, ¿no? Ya estando En dentro de tratamiento. de las sesiones pues de terapia, de psiquiatría conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. Sí, usualmente como que lo ven como una dependencia, sí. que un medicamento vaya a hacer algo para mí que yo no puedo hacer. Y lo mismo pasa con los medicamentos, los Ansiedad y antidepresivos, depresión. ¿no? O sea, lo mismito pasa, entonces, Sí, te vamos dicen, a... es que si me das una medicina me la vas a dar toda la La vida, vida, ¿no? Y no puedo exactamente. depender porque depender. Como que yo creo que trataría un poco de cambiar este Mindset. concepto de Ajá. dependencia con beneficio, ¿no? O sea, cuando hablamos del plazo en el que se van a dar los medicamentos, repito, estos medicamentos tienen 20 años, 19 años, y se ha visto el beneficio a través de todo este tiempo. Entonces, ahorita los estudios están enfocados a 5, 10 años de uso del medicamento Ok. para ver a estos plazos ya medianos y largos en la vida ¿Cómo si se se ve? siguen manteniendo los beneficios o no. Y se ha visto que sí. O sea, con los medicamentos se llega a un tope de la pérdida de peso que podemos tener, pero aún así continuamos en el mantenimiento del El peso peso perdido. perdido. Ok. Y aún así las personas pueden seguir sintiendo uno que otro efecto benéfico del medicamento que les ayuda a mantenerse alimentándose saludable, que Ok. les ayuda sintiéndose bien, que les ayuda entonces, como me siento más ligero, puedo hacer más ejercicio, ¿no? O Justo. sea, tengo pacientes que ya no están en la fase activa de pérdida de peso, ya estamos como en un mantenimiento con el medicamento, pero no peso total, pero siguen perdiendo algo de masa grasa y luego también con esta pérdida de peso y De conservación de actividad la masa física. muscular y actividad física me han dicho, oye, ya estoy corriendo 40 minutos, cuando antes de empezar el medicamento pues no podían, o sea, les costaba caminar, ¿no? Claro, subir Entonces, escaleras, ¿no? Muchas veces nos dicen. exacto, entonces estos medicamentos, la intención es darla a largo plazo, sí, ¿no? Y otra vez lo de dependencia, me vuelvo a lo mismo de hablar de otras enfermedades. O sea, Ok. decir, a ver, si tienes hipertensión, ¿quieres que te dé un medicamento para la presión 3 meses y te lo quite porque no quieres depender? Pues no, ¿verdad? Otra Sí. vez, porque consideramos que la hipertensión sí es una enfermedad y que es Exacto. grave, ¿no? Entonces hay que tratarla siempre. Y cuando empezamos un medicamento para alguien que tiene el colesterol elevado, y le digo, oye, por tu edad y tus factores de riesgo, esta medicina te la tienes que tomar toda la vida, porque si no te vas a infartar, y lo que queremos es que no te infartes, me dicen, sí, 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 sí. Pero por Y, supuesto. y entonces es la pastillita de las noches. Sí. Y nadie me dice, ay, no quiero depender con una pastilla para que me baje el colesterol, como que eso no les indigna, Sí. ¿no? Entonces, yo siempre digo, a ver, factor de la dependencia, vamos a cancelarlo, es algo que te va a ayudar en una enfermedad que vas a tener toda la vida, porque la obesidad dura toda la vida, y no me refiero al peso que vaya en aumento, me refiero a que los cambios que tiene el cuerpo en cerebro, en metabolismo, que nos predisponen a ganar peso, siempre va a estar. Ahora, cómo vaya moviéndose tu peso en tu vida, eso depende de muchas cosas, pero esa predisposición a Sí. ganar peso Ya está. nunca se va a quitar, nada lo va a quitar. Y si tenemos un medicamento que le puede poner un alto a esa predisposición o tenerla en control y tú sientas que lo que haces en tu día a día para cuidar tu salud tiene mejores resultados, Ah, no. ¿Dónde está el problema, no? vamos, Sí. ¿no? O sea, vamos a Justo. usarlo. Y entonces Totalmente. cuando me dicen eso y hablamos de cuánto tiempo se va a utilizar, los únicos factores que se toman es, uno, que sí te haga bien el medicamento, porque tampoco es oro y Ajá. no a todos les cae bien, no a todos pierden peso con esto. Y si no pierdes peso, no pierdas tu dinero, lo cambiamos, lo quitamos. Pero si sí te hace buen efecto en pérdida de peso, si los efectos adversos son bien tolerados, o sea, no tienes mucha molestia porque lo llevas bien, ¿no? Y económicamente es posible, yo les No. digo, ojalá lo pudieras tener toda la vida. Listo, ¿no? Si luego es tema de dinero o algo así, pues claro, buscamos otras alternativas o vemos qué vamos a hacer. Pero si esas tres cosas están bien, pues sí sería un medicamento para toda la Claro. vida, sí. Sí, ok. Y otra, oye, es que después de utilizarlo y si, no sé, alcanzamos objetivos y tal y me lo suspenden o cuestión económica, ya no lo puedo continuar y demás y lo suspendemos o lo modificamos y así, ¿qué hay con la reganancia, ¿no? De peso. Es como que un tema también. Sí.
de que si por algo lo suspendo voy a reganar todo el peso Todo el perdido. peso perdido, exactamente. Y ahí, en justo esa pregunta, es un poco donde yo señalo a Víctor, ¿no? ¿Por qué? Por eso es un teamwork. Porque cuando empezamos este tipo de medicamentos, bueno, no, corrijo, cuando empezamos un tratamiento de sobrepeso o de obesidad, a lo primero que nos vamos es al estilo de vida. Porque hay que ver qué está pasando en el día a día, que sea bueno o no tan bueno para la salud a largo plazo. Entonces eso lo revisamos sí o sí. Y entonces empezamos con este trabajo de la alimentación, la actividad física y la psicoterapia, porque muchas veces también hay mucha frustración alrededor de intentar perder peso y no poder, y que este sea como otro intento y sea como una nutrióloga más, o sea, me voy a morir, ¿no? Cuando les digo, es que hay que ir con una nutrióloga que yo te voy a... Y la gente, ojos en blanco, ¿no? O sea, ya no toleran, porque es gente, hay personas que me dicen que llevan a dieta desde los 14 años. Sí, desde los 12, 10. Y vienen a los 40, obviamente cuando le digo, la nutrióloga te va a decir, o sea, me quieren así matar, ¿no? Pero entonces es como esta reeducación o reaprender cómo llevar un estilo de vida saludable que sea sostenible en el tiempo. Exacto. Y en parte de esto hay que explorar las conductas, ¿no? Las conductas alrededor de la actividad física, las conductas alrededor de la alimentación. Y por eso empezamos también la parte de la psicoterapia, porque muchas de estas conductas se pueden modificar también con el medicamento, ¿no? Entonces, cosas en conductas que nos puedan predisponer a una ganancia de peso que trabajamos en psicoterapia, comer por ansiedad, comer por alguna emoción, ¿no? Comer emocional. Atracones. Ajá, cuestiones de atracones, o ya de cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria. Y también temas de actividad física, de ideas que ya tenemos, de odio el ejercicio, no me gusta, o lo hago y lo dejo. O sea, en psicoterapia revisamos todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos construir un estilo de vida que se mantenga estable. Y justo esa es como la clave y la palabra, estable. Y en ese inter que estamos trabajando todas estas partes, puede ser que empezamos el medicamento, lo vamos llevando. Ok, ¿qué pasa cuando lo suspendemos? ¿Va a haber una reganancia de peso? Sí, porque ya no va a haber un medicamento que nos esté quitando esta predisposición de ganar peso o tratando de batallarla. Biológica. Exacto, biológica del cuerpo. Pero si nosotros ya tuvimos este trabajo de estilo de vida en el que tengo una alimentación y estoy tranquilo porque como bien o tranquila, el ejercicio igual, el sueño, la ansiedad, y todo está en orden, no voy a tener las conductas mismas que tenía antes de empezar todo este tratamiento y no voy a tener muchísima ganancia de peso porque no voy a soltar el estilo de vida. Exacto. Voy a quitar el medicamento y voy a mantener el estilo de vida. Entonces, tal vez habíamos perdido peso, nos mantuvimos, dejamos el medicamento, tal vez hay alguna reganancia, pero con el estilo de vida puede ser que tengamos un buen mantenimiento y listo. En otros casos que ha venido gente a la consulta y me cuentan, oye, yo usé el medicamento tanto tiempo y cuando lo usaba, padrísimo, perdí 20 kilos, no sé qué, pero lo solté y regané el mismo peso completo. Y entonces ahí me voy a indagar un poquito cómo usaron el medicamento, ¿no? ¿Quién se los dio? ¿Qué revisaron? ¿Llevaban plan de alimentación, seguimiento, psiquiatría, psicología? ¿Qué hacían de ejercicio? Y usualmente muy poca gente hace toda esta intervención completa. Como intervención completa. Iba a decir Faramaya, pero... Sí, Faramaya. Sí, todo este circo, maroma y teatro, ¿no? Pero finalmente es o sea, la obesidad es una enfermedad compleja, ¿no? Compleja. Como enfermedad compleja que no es como unicausal de, tus hábitos son malos. O sea, son muchísimas cosas que están involucradas dentro y muchas veces es evaluarlo desde distintas como disciplinas para realmente poder dar un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces... que muchos médicos que dan los así como que toma, sí, le vas a bajar de peso, como que sí, no. Sí, esa práctica no la apoyamos mucho me lo dio mi cardiólogo y les ponen una receta, usar el medicamento así, subirlo así y te ven 2 meses. Y el paciente de repente me dice, no, pues estuve vomitando 2 días porque no lo aguanté y lo dejé. Entonces los medicamentos no sirven. Y yo, no papi, sí sirve, nada más te lo dieron re mal, ¿no? O sea, ¿quién te revisó la alimentación para que no te estés guacareando con lo que comas? Sí. O sea, no es así, pues, no es así, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, de la reganancia tenemos más seguridad o más tranquilidad cuando estamos trabajando el estilo de vida, que la verdad yo así trabajo, él así trabaja, entonces a mí no me preocupa mucho.
y usualmente platicamos esto en consulta. Claro. Y también como que les digo, a ver, ¿y cuál sería la razón de suspenderlo, no? Que la principal o la que yo diría, obvio sí, es económica, Sí. porque pues no hay manera, ¿no? O sea, no nos la está dando el gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, si el factor es económico, usualmente lo que se puede hacer es, vamos suspendiendo poco a poco ese medicamento y es uno, o ver si en una dosis más bajita, que al final va a ser más barato, se pueda sostener a más tiempo y tú te sientes con efectos del medicamento positivos, eso está perfecto, ¿no? Y sale más barato. O quitamos ese medicamento y valoramos iniciar otros. Hay otros mecanismos, otros medicamentos y pueden ser tal vez menos caros que este, ¿no? Claro. Esto obviamente depende de cada persona porque cada medicamento tiene su sí, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. No es tanto como que o era este medicamento O bye. o no hay nada y lo voy a dejar porque está caro y pobre de mí y ya fue. O sea, no, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ok, súper. Y este es un clásico, ¿no? Porque que me encanta porque como que no ponen a veces en tela de juicio tipos de dietas y no sé qué, pero sí ponen en tela de juicio medicamentos como el Ozempic que dañan el metabolismo. Ok, ok. Yo creo que en los 80s, 90s hubo como un boom muy grande de medicamentos para perder peso, pero nada regulado y así. O sea, yo de que la mayoría de mis tías y esto y pacientes un poco más grandes que yo, sí me cuentan de que iba al nutriólogo, a la doctora, al donde sea y hasta el entrenador de gimnasio me daba estas pastillitas en una bolsa transparente. A mi mamá, si los estás escuchando, mami, I love you, pero ay, tía, cuando me lo contaste yo me quería morir, que le daban unas pastillitas y que la mantenían activa todo el tiempo y yo terminé. hormona tiroidea. Hormona tiroidea, no poder. Sí, entonces como que hubo mucho auge, Sí, como cuando estuvo la moda de, pues de ser anoréxica, ¿no? Sí. De los pantalones a la cadera y que tenías que mostrar la panza y eso. Creo que en ese momento estaba de moda no comer. Sí. Y entonces... Que no está bien, vamos a tener un capítulo sobre eso. Sí, hombre. Entonces como toda la cultura orillaba a la gente a perder peso a toda costa. Y que las malteadas Slim Fast. No sé Slim Fast. Sí, el Slim Fast, yo me acuerdo, hasta ya a mí se me antojaban las malteadas. O sea, ni siquiera sé por qué. Y aparte tenían espumita arriba, ¿no? Sí, ok. Toma. Entonces, mucho en ese tiempo hubo mucho abuso o mal uso de estas cosas, porque aparte ni eran medicamentos aprobados, eran pastillas sin nombre que sabe quién consiguió, de quién sabe dónde, y te lo daba alguien y quién sabe. Obviamente bajabas de peso, sí, porque una cosa es bajar de peso y otra cosa es perder peso de manera saludable, que son cosas muy diferentes. Para bajar de peso, pues deja de comer. Sí. O sea, de que vuélvete... Pero... Exacto, no, pero es que hay gente que me dice, o sea, realmente lo de dejar de comer es en serio. Hay gente que me dice que, no sé, a los 15, 16 desayunaba una manzana y comía de que una lechuga y estaba flaquísima, doctora, no sabe. Y yo, claro, pero... Oye, no estaba saludable, ¿no? Sí. Entonces, para bajar de peso hay muchas cosas. Sí, claro. Ahora no están bien, ¿no? Entonces, como hubo todo este tema con medicinas, y luego fue el tema del Redotex, que el Redotex se supone que era fentermina nada más, que la fentermina no es mala, pero cuando lo analizaron realmente, vieron que le ponían hormonas tiroideas también, ¿no? Y diazepam para que no te sientes tan agitado. Y diazepam, entonces... O sea, todo esto nada que ver, o sea, no estaba en el, pues ahí, ¿no? Entonces, estos medicamentos sí tienen efectos adversos a largo plazo, como por ejemplo lo del Redotex fue que causaba problemas en una válvula del corazón, usada a largo plazo por el tema de la hormona tiroidea y que causaba cierto movimiento malo o extraño en el corazón, ¿no? Entonces, creo que esto le dio muy mala publicidad a oír medicamento para pérdida de peso, porque dices, no, es un quemador ahí extraño de quién sabe qué cóctel y me va a fregar, ¿no? Y pues sí, o sea, sí ha habido medicamentos que no han sido buenos y por eso han salido del mercado, ¿no? Pero ahorita los medicamentos que utilizamos para la pérdida de peso, bueno, yo solo utilizo los que están aprobados en Estados Unidos y en Europa, o sea, en las dos, ¿no? Y pues acá, pues Cofepris, pues ahí vemos, ¿no? Pero... Lo intenta. Exacto. Pero esto de que dicen que te va a fregar el metabolismo a largo plazo no ocurre con los medicamentos aprobados. Ahora que yo tengo pacientes que me han dicho, sí, porque mi endocrinólogo me daba levotiroxina, o sea, hormonas para alguien que tiene hipotiroidismo para bajar de peso. Y sí bajé, y yo,
órale, o sea, no puedes darle algo a alguien que no le hace falta en cuestión de Exacto. medicamentos, ¿no? Entonces eso es un súper mal uso y eso sí te puede dañar otras cosas porque las hormonas tiroideas actúan en todo el cuerpo, en todos los órganos, o sea, ahí cuidado, ¿no? Pero por eso es como lo del Botox, ¿no? Ujú. Ve que vayas a un lugar certificado, Todo con una seguro. persona certificada, que tenga todos los estudios y credenciales para darte un tipo de medicamento de estos. Y obviamente también en la consulta vamos a platicar qué efectos adversos pueden tener a corto y a largo plazo y por qué contigo es buena opción ese Ujú. medicamento y este no. Ujú. Porque hay gente que me dice, no, la inyección no quiero, yo quiero tomado. Y le digo, ok, pero el tomado no podemos porque tienes Sí. hipertensión. Entonces te la va a empeorar, no te lo puedo dar, ¿no? Entonces tiene su porqué el cómo usarlo y tiene su chiste, no es así como Ozempic para todos, Sí, en no. esos aspectos. Y finalmente, este nuevamente es un como statement que hacen luego en redes y así, ¿no? De estos médicos, qué vergüenza que no promuevan los estilos saludables y el deporte y solo den medicamentos, ¿no? O sea, que nos puedes, digo, creo que ya lo fuiste respondiendo a lo largo de cómo es la metodología en el grupo, Sí. ¿no? Pero, Pues es que nos estamos como diciendo una contradicción que no existe, ¿no? Que digan, qué vergüenza que des un medicamento y no promuevas el deporte. ¿Quién dijo que yo no promuevo el deporte? De que en cada consulta establecemos con cada paciente una meta de actividad física que sea realista, que disfruten, que sí quieran hacer. O sea, si alguien dice que no estoy promoviendo el deporte, pues no ha venido a una consulta, ¿no? Ni ha visto la red. Sí, ni ha visto las redes. Solo vieron un reel. Vieron un reel que hablaba de medicamentos y ya se molestaron. Entonces, siempre se va a promover, no promover, siempre vamos a trabajar en un estilo de vida saludable que es diferente para cada quien y lo vamos a diseñar con todo el equipo para que esa persona lo pueda ir llevando. No todas las personas requieren un medicamento, no. Y no a toda persona que venga conmigo por sobrepeso le voy a dar un medicamento, no, no. A veces porque no lo necesita, o sea, no tiene una indicación médica, o a veces porque esa persona no quiera. Entonces, si llega el paciente y me dice, yo no quiero usar ningún medicamento, vengo a ver qué podemos hacer, nos vamos a enfocar únicamente en el estilo de vida. O sea, yo no obligo a la gente a, tómate esto, ponte esto. Sí. No, o sea, se pregunta, se hace un consenso, se ve los objetivos del paciente y yo le explico, en mi opinión, estudios y experiencia, qué es lo que va a pasar en unos años con la salud, si nos mantenemos igual, si hacemos cierto cambio y qué herramientas tenemos para eso, ¿no? Es lo mismo con la cirugía bariátrica. Hay gente que llega conmigo la primera consulta, tiene obesidad y me dicen, hola, vengo porque quiero hacerme cirugía bariátrica porque ya me dijeron que tengo que perder peso. Y es como, ok, pero no. O sea, sí soy pro cirugía bariátrica en el contexto en el que sea adecuado y vaya a ser bueno para la salud. Una persona que no lleva plan de alimentación, no lleva ejercicio, no lleva psicoterapia, o sea, no tienes un estilo de vida saludable, si te operas, va a pasar lo mismo que dijimos del medicamento. No vas a haber cambiado nada de tu vida. 2 años, la cirugía va a hacer que pierdas peso. A partir del segundo año empieza la reganancia. Y vas a reganar todo porque tus conductas van a volver a lo que estaba antes, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirvió que te mochen un cacho de intestino? De nada, ¿no? Entonces, siempre lo inicial y la base del tratamiento del sobrepeso y la obesidad es un estilo de vida saludable, porque es lo que se tiene que hacer toda la vida y lo que nos va a dar salud toda la vida. Y con salud me refiero a que no tengamos enfermedades y que podamos hacer nuestras actividades del día a día bien, sin problema. A eso me refiero con salud, no tener enfermedades y vivir bien. Entonces eso te lo da el estilo de vida. Y justo, y vivir bien, o sea, varios consultantes es como que me canso caminando en Six Flags con mis hijos, me canso subiendo a las gradas para ver el partido de fútbol de mis hijos, no puedo estar tanto tiempo caminando fuera en el parque con mis amigos, o sea, ya no puedo cargar a mis hijos. No puedo cargar a mis hijos, o sea, ya esas limitantes que empiezan y que uno dice, ok, vamos hay que trabajar para eso. Hay que trabajarle, o sea, si esos son tus objetivos, ¿no? Finalmente. Exacto. Y hay unas preguntas también que tenemos que son como para el área de psiquiatría, ¿no? Porque estos medicamentos, pues también con tanto uso y tanta moda, han sacado de repente algunos estudios así muy impresionantes, ¿no? Como este año que salió uno de los análogos de receptor GLP-1 pueden causar suicidio, ¿no? Aumentan el riesgo de suicidio y esto como que... ¿Qué onda, no? Y de hecho, justo al inicio, como que había como unos reportes en cuanto a suicidio, en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión, sobre todo en los estudios como que de vigilancia en Europa principalmente, ¿no? Y recientemente, justo en este año, salió una revisión
del Journal de la Academia de Medicina Americana, en JAMA, donde justamente se evaluaba que no existe un aumento en la incidencia o un aumento en el riesgo de suicidio. En cuanto a depresión y ansiedad, por ejemplo, nuevamente como que había estudios como que iniciales y ahí algo que yo como que revisando como que algunos de los indicadores, pues que tanto los evaluaron antes de, ¿no? Porque tanto la depresión como la ansiedad se asocian muy fuertemente con cuestiones de obesidad, ¿no? O sea, Entonces, antes de, de o sea, que iniciar no el los... medicamento. O sea, porque Ajá. es como que hay un reporte de que iniciar el medicamento y el paciente presenta síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Ok, se evaluó antes. O ¿Qué sea, pasó si antes? tenía antes síntomas, o sea, realmente no los tenía previos porque existe una alta frecuencia de estos trastornos, ¿no? Y de hecho hay un estudio muy, pues, muy en redes sociales, que es lo que está ahorita, ¿no? Que fue una revisión de un año de comentarios asociados a Ozempic, a liraglutida, semaglutida y tal, donde buscaban como en posts, en TikTok, en Reels, en Instagram y así, con estos, y que lo que encontraban es que muchos de los usuarios de redes sociales decían que pues se sentían mejor, que habían mejorado su estado de ánimo porque habían logrado perder peso y demás, ¿no? Entonces, como que muy objetivamente en cuanto a estudios, no hay un aumento de riesgo en cuanto a suicidio y en cuanto a depresión y ansiedad, sí están como que estos datos como Como que de, confunden. como que confunden, decimos Ns, o sea, como que, que es el número de reportes, o sea, que son Ns no muy altas, eh, pero sí, sí hay como que ciertos reportajes. ¿Y qué es lo importante? La obesidad se asocia muy altamente con problemas de depresión y ansiedad, justamente por estas limitantes que empezamos a encontrar en nuestro día a día, ¿no? Y pues que de todas formas, por eso el trabajo no es, te doy el medicamento y ya, ¿no? Claro. O te veo en un mes, en 2 meses y ahí como puedas, ¿no? Sino es, ok, vamos a trabajar como que en equipo, mi área es evaluar si existe algo, pues que requiere algo farmacológico adicional en cuanto a depresión o ansiedad, o es algo de modificación de estilo de vida y pues obviamente de cuestión cognitivo-conductual, ¿no? Y también ver, o sea, en quienes recetamos estos Así. medicamentos, siempre se interroga la parte emocional, la parte de, pues, de cómo se sienten, la autoestima, la autoimagen y todas estas cosas, porque muchas veces, sin que el paciente esté utilizando el medicamento en la primera consulta, pues yo le digo, oye, como que, pues sí hay algo de depresión Depresión. allá, ¿no? Y tal vez ni siquiera vamos a iniciar el medicamento en ese momento porque la prioridad ahorita es lo mental. Entonces, Afectivo. pues vete con Víctor un mes, 2 meses y luego regresas conmigo y vemos qué ha cambiado, qué ha pasado, porque es muy difícil hacer Sí. cambios o Cuando uno está moverte en deprimido. muchas cosas cuando el estado de ánimo no te da para Sí, esto, ¿no? Entonces, totalmente. también creo que, o sea, como que cuando yo vi que salían estos estudios también, pues no me preocupó tanto porque dije, mira, con que tengamos una valoración Sí. completa del paciente y que puedas detectar en una consulta inicial, trae Oye, algún ¿sabes síntoma de qué? algo de esto, oye, pues vamos a ver, vamos a la terapia, vamos con el psiquiatra a ver qué va a pasar y ¿Cómo lo luego pues podemos ya remediar? poder tener el manejo, ¿no? Y otra cosa es como qué pasa o por qué hay que llevar psicoterapia en el tratamiento de la obesidad. Sí, con el medicamento, mucha gente reporta que se le quitan antojos, que tal vez hasta ni quiere tomar alcohol, o sea, como que ya no me urge el drink cuando salgo, o que lo que se me antojaba ya no, o ya no como por ansiedad, o sea, se les quita mucho este concepto que le llaman food noise, Ajá. que es como el ruido de querer comer, que estás pensando todo el tiempo, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a cenar? Y, o sea, comí tanto, comí poco, comí mucho, o sea, todo esto se les quita, entonces ya me dicen luego, pero entonces, ¿para qué la terapia? Si el Sí, medicamento como que ya me tiene como quiero. sí. Y ahí creo que tiene que ver con la pregunta anterior en cuanto a la dependencia, en cuanto a la reganancia. O sea, finalmente el objetivo es, o sea, sí es cierto, el medicamento va a modificar muchas de las cuestiones, ¿no? Pero también es como que uno ir empezando a trabajar en cómo frenar un poquito esas conductas si en algún momento ya no tengo medicamentos y por X ya no lo puedo tener. Y además, ¿cuáles de los problemas o algunos de los problemas que hablaremos como que en otro episodio es este comer emocional, ¿no? O sea, es como identificar, o sea, ¿quieres comer? ¿Es hambre? ¿Es antojo? ¿Cómo puedes hacer para el antojo? O sea, estás en un medio social, sí es cierto, no tengo hambre, no quiero comerlo, pero hay una parte en tu cabeza que es como, los llamamos disparadores sociales, ¿no? Que es como, estoy en un ambiente en el cual todos están comiendo, todos están así, y yo no tengo hambre, pero en mi cabeza me empieza a decir, todos están comiendo,
vamos a comer, Que a mí ¿no? me pasaba de que en la comida familiar era el plato de sabritones. Sí. Ay, sí. Que esas papas ni me interesan. O sea, nunca le he Ay, comprado. yo tampoco, pero en una fiesta, si están los abritones, sí, claro, Y claro te lo que echas. sí. Es Y te lo como, y desechas. llega la Y tía los disfrutas. y te pone de que el sabritón y la sabrita blanca. Sí. No me gustan. O sea, neta, no. O sea, no es que no me gusten, pero no me interesa, ¿no? Sí. O sea, diferente fuera algo más interesante para mí de botana. Pero Sí. ponían eso y nada más era como, estabas Ya. ahí un rato y luego, pues ya está. Ya, o sea, ¿no? dices, ya está, me está viendo. Sí, me está bien, me está hablando. Me está hablando. Ay, ¿no? Entonces, justamente mucho del trabajo en la psicoterapia es también empezar como que a sobrellevar estos pensamientos, los llamamos pensamientos saboteadores, que es como que, o sea, dátelo en el mejor de los sentidos de, hay veces que sí, o sea, he llevado mi plan toda la semana y así salí y hay un pastelito y quiero, vamos, ¿no? El punto es trabajar un poquito en el comer lento, o sea, si te lo vas a dar, que sea como lento y lo disfrutes, ¿no? O sea, Que sea una experiencia que sea buena. una experiencia, o sea, fabulosa de que si después dices, chin, me salí de mi plan de alimentación, no sea una culpa, o sea, bueno, me salí del plan, pero la verdad lo pasé buenísimo, ¿no? Y mañana regreso al estilo. Hoy en la noche. Hoy en la noche. O sea, bueno. Y otra. Pues, no, pero en el sentido de que yo pensé que era una cena, ¿no? Ah, él salió en la noche, yo salí en la tarde. Sí, yo salí en la noche. En mi cabeza salgo de noche. Entonces yo dije, o en la noche ya regreso, o al día siguiente, lo que sea. ¿No? Y mucho tiene que ver con o sea, la parte de mi enfoque en terapia, bueno, mi enfoque cognitivo-conductual justo tiene que ver en, o sea, cuáles son estas conductas que están siendo un poquito más complicadas y cómo las podemos como ir regulando, cuáles son esos pensamientos que van saliendo, que aunque el medicamento me quite el antojo, de todas formas mi cabeza, o sea, tal vez ya no hay food noise, pero de todas formas hay noise, ¿sabes? O sea, de todas formas hay ese ruido que me está diciendo, no, lo como, sí, no lo como. Lo como, no lo como, aunque físicamente no se sienta hambre, que ese es muchas veces el trabajo de, o sea, ¿es hambre o es antojo? Si es antojo, ¿por qué es el antojo? ¿Es emociones sociales, no sé qué? ¿O es que de verdad quieres dártelo? No, o sea, porque si de verdad quieres dártelo y tal, buenísimo. Hay que hacerlo lento para que se disfrute, pero vamos, ¿no? O sea, la vida es para disfrutarse. Pero si es un antojo emocional, si es un antojo social de porque todos están consumiendo y así, ok, oye, ahí sí hay otras formas de irlo modulando que no sea sufrir el estar viéndolo, ¿no? Y que te está hablando. O que caíste. O o sufrir el que caíste. Cuando no querías realmente. Exacto, cuando no querías, o sufrir esta presión. O sea, muchas veces, eso es muy latino, ¿no? De que es que mi tía me lo ofreció, no sé ¿no? Qué. ¿Y cómo le voy a decir que no? Pues así, le dices no. O Sí. sea, es muy difícil, o sea, y se los dice un latino yucateco, ¿no? Que es como que te sientan el plato y ay, no estás comiendo, mijito, toma más, ¿no? Y Sí. es como, no, gracias, todo bien, ¿no? O sea, aquí la llegamos, ¿no? Entonces, mucho es verdad, o sea, hay síntomas que van a ir cediendo solitos con el tratamiento, pero muchas veces por eso empezamos como que la evaluación como médica general, luego la evaluación como psicológica, psiquiátrica, las estrategias como iniciales para ir al control, ver cómo vamos desarrollando y ya cuando se inicia el medicamento, pues generalmente ya tienen estrategias propias y anyways, aún con el medicamento va a haber disparadores, sobre todo sociales. Esos son como que los más difíciles muchas veces, o sea, como que estoy en el ambiente, sí es cierto, no tengo hambre, pero todos lo están haciendo y mi cabeza no deja de pensar, ¿no? Entonces muchas veces es manejar o aliviar la culpa si llega a aparecer culpa, si llegan a salirse del plan, o pues de estrategias pero la verdad no lo quiero, ¿no? O sea, finalmente es eso. Sí, como poder identificarlo, ¿no? Y pues la realidad es que es muy controversial el tema de los medicamentos. Yo creo que sí tenemos que poder identificar cuando estoy haciendo algo porque quiero mejorar mi salud o cuando quiero hacer algo porque está de moda, como bajar de peso está de moda, o porque desde chica me han dicho que mientras más flaca yo esté, mejor, y entonces tengo esta lucha constante por ser flaca para siempre. O sea, como que hay que diferenciar mucho esto, ¿no? Y también si nos estamos matando por obtener algún tipo de cuerpo, que mi cuerpo se vea de cierta manera, también no es manera de vivir, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, con estos medicamentos justo apareció mucho esa controversia, ¿no? Como el de que vengo porque me des el medicamento y yo.
perdón, o sea, pero ¿cuántos años tienes? Cuéntame qué pasa, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué ¿Quién eres, estás? Ajá, ¿quién eres, no? O sea, vamos a tener una consulta Sí. y ahorita platicamos de qué hay que hacer, pero no nos compremos soluciones mágicas de, uso el medicamento y todo va a estar bien en mi vida para siempre. No, si te pones el medicamento porque lo conseguiste, porque te lo dio tu tía, y no estás comiendo bien y no estás teniendo una buena actividad física, que estos tienen que ser supervisados, o sea, no es lo que tú creas que sea bueno, sino es alrededor del medicamento porque tienes ciertas especificaciones. Probablemente si pierdes mucho peso de golpe va a ser masa muscular. Esto va a empeorar tu funcionalidad, a largo plazo va a empeorar tu salud de músculo, de huesos, metabólica, te va a predisponer a tener más enfermedades y si sigues perdiendo músculo, cuando seas viejito, no te vas a poder mover, ser independiente y hacer todas las cosas que quieres hacer. Entonces, no hagamos las cosas mal, no mal utilicemos un buen recurso por no querer llevar y hacer todos los cambios que se tienen que hacer. Y algo que siempre platicamos en consulta es, el centro del tratamiento no es el medicamento. El centro del tratamiento es el estilo de vida saludable. Y dependiendo de lo que pase con el estilo de vida saludable, vemos si agregamos medicamentos, si le subimos dosis, si le bajamos, ¿no? Y así va, o sea, el medicamento es un agregado, es una parte del tratamiento que es agregada y nos va a ayudar. Pero cuando le ponemos todo el peso a el medicamento me va a bajar de peso, ahí ya se perdió todo, porque no es así, o sea, no va a pasar así y se tienen que hacer varias cosas y requiere de mucho trabajo, ¿no? Para ir haciendo lo que se requiere para que el medicamento nos tenga un buen efecto en salud y esto sería perder en su mayoría masa grasa. Claro. Eso nos va a mejorar la salud, pero para eso tenemos que comer adecuadamente, hacer ejercicio adecuadamente y revisar mis conductas y qué está pasando y llevarla a largo plazo. Conductas, cogniciones y emociones alrededor, ¿no? Que es muchas veces el problema. El problema. Muchas veces ese es el problema, o sea, muchas veces. Entonces, esa es la manera de que se utilizan estos medicamentos, no es ninguna trampa, es una muy buena herramienta que tenemos cada vez más a la mano, ayuda a muchas personas, pero siempre tenemos que hacer las cosas que se requieren para que esto sea saludable, lo tienen que llevar con un profesional de salud que esté certificado para hacerlo, y si alguien les está recetando estos medicamentos y no les revisa la alimentación, metas adecuadas de ejercicio, las conductas, se los está mal dando. No lo hagan, van a perder su dinero, van a perder su salud y no vale la pena nada más por verme diferente un tiempo y luego esto se va a perder todo el efecto. Entonces, creo que esa es mi conclusión de que pues nadie agarra, no sé, un antidepresivo y se lo toma un día a ver qué le hace, ¿no? Nadie agarra una pastilla para la presión o para la diabetes, se la toma a ver qué pasa. Entonces, el peso no porque esté en la cultura y todo el mundo nos diga que tenemos que perder peso, vamos a poner en riesgo nuestra salud por esto, ¿no? Y me gusta mucho como que llevarnos como que este mensaje de no es lo mismo bajar peso, o sea hay mil y un formas de bajar peso, o sea, y no de las formas más sanas a una pérdida de peso saludable, ¿no? Saludable. O sea, que eso es lo que muchas veces en necesitamos. La consulta, exactamente, en la consulta es lo que piden, en la consulta o es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, tener como que mucho este concepto, o sea, no es bajar peso por bajar peso. Híjole, para eso, hay mucha cosa mala que hacer. Mucha cosa mala que hacer, ¿no? Entonces el enfoque mucho es, ok, necesitamos una pérdida, pero que sea saludable. Exacto. Muy bien. Ya saben, cualquier duda lo pueden poner en los comentarios y lo podemos ir resolviendo y siempre pregúntenle a sus ustedes. Perfecto. Bye.